Y hoy estoy muy emocionado, realmente estoy muy emocionado con la palabra para el día de hoy. Le decía anoche a mi esposita que siento algo muy especial con la palabra de hoy. Siento algo muy, muy especial con la palabra de hoy y quiero que me acompañen en su Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 14 en adelante. Espero que lo tenga allí en su Biblia y pueda acompañarme allí. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y si usted tiene alguna forma de subrayar allí en su Biblia esta frase, en el poder del Espíritu, me gustaría que lo pueda subrayar. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Diga conmigo: en el poder del Espíritu. Y se extendió su fama por toda aquella región, enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. ¿Dónde enseñaba Jesús? En las sinagogas. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga. ¿Dónde entró Jesús? En la sinagoga. Como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, les voy a poner en la pantalla también el texto bíblico. Dice: y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Y si usted puede subrayar ese versículo 19, para proclamar el año del favor del Señor. Versículo 20, luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Y Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo, lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la cual está construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero Jesús, él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Amada iglesia, el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, nos narra una de las historias más increíbles que podemos encontrar en la Biblia. Dice que Jesús salió del desierto y salió como, ¿quién recuerda? ¿Y me puede decir? Salió lleno del Espíritu Santo. Y sale Jesús del desierto y va a Galilea. La palabra Galilea viene del griego Galil, que significa círculo. Galilea es una ciudad circular y es una ciudad que está rodeada de gentiles. Y esto es muy importante para entender el significado
de la palabra de Dios. Galilea, Galil, es una ciudad circular que está rodeada de pueblo gentil. Y Jesús fue y enseñó en la sinagoga. Ahora, las sinagogas son diferentes al templo. ¿Usted sabía eso? El templo quedaba en Jerusalén. El templo quedaba en Jerusalén. Y en el templo era donde se hacían los sacrificios de animales. ¿Qué era una sinagoga? Una sinagoga era que en cualquier pueblo, en cualquier parte del mundo, donde hubieran 10 familias judías, podía haber una sinagoga. Donde hubieran solo 10 familias judías, allí hacían una sinagoga. Entonces está hablando el pasaje que Jesús sale lleno del Espíritu Santo a Galilea, una ciudad rodeada de gentiles, y está enseñando en la sinagoga. La sinagoga también tenía un orden de culto. Yo soy muy amante del orden. Y en las sinagogas había un orden. Lo primero que hacían era unas oraciones. Se hacían unas oraciones. Después habían unos personajes que leían la ley en hebreo. Y algunos escribas empezaban a interpretar la ley. Y por último, la tercera parte de la ceremonia o del culto en la sinagoga era que alguien de los que estaban en la sinagoga, cualquiera de los maestros, podía leer un libro, un escrito de los profetas y empezar a enseñarlo. Y la Biblia nos dice que Jesús después de Galilea fue a Nazaret, donde había nacido, y el día de reposo fue ¿a dónde? A la sinagoga. ¿Sabes? El Señor habló algo a mi corazón anoche muy importante. Y es que Jesús tenía diferencias con los judíos. Pensaba diferente con los judíos. Los judíos querían apedrearle, pero nada de esto impidió que Jesús el día de reposo fuera a la sinagoga. Dice la Biblia, y quiero que lo leas conmigo, en el versículo 16. Y entró en la sinagoga como era su costumbre. ¿Sabe? Sin importar las diferencias que hubieran culturales, de razón, de filosofía, de creencia, sin importar las diferencias que hubieran entre Jesús y los judíos, Jesús iba a la sinagoga todos los días de reposo. ¿Sabes? Y esto debe ser una enseñanza para nosotros. Es triste ver que la gente, la iglesia, creyentes, aún no entienden el concepto de congregarse. Jesús dejó a un lado las diferencias, dejó a un lado los conceptos distintos, creencias, y Jesús iba al día de reposo a la sinagoga. Y dice que un día se paró a leer la ley y le pasaron el libro del profeta Isaías. Y encontró el texto bíblico de Isaías capítulo 61. Y quiero que vaya conmigo al versículo 18. Versículo 17. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo encontró un lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí es donde debemos empezar a entender la palabra de Dios, porque Jesús acababa de salir del desierto lleno del Espíritu. Y Jesús está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año del favor del Señor. ¿Sabes qué significa esto? ¿Qué significaba? Y quiero que lo veas conmigo. ¿Qué significaba anunciar buenas nuevas a los pobres? ¿Qué significaba traer libertad a los presos? ¿Qué significaba poner en libertad a los oprimidos? Esto era lo que sucedía en el año del jubileo. Cada 50 años, escúchame bien, cada 50 años los presos eran libres. Las tierras eran devueltas a sus dueños. Lo que se había recogido durante 50 años se repartía entre todos. Se perdonaban las deudas, se perdonaban todo tipo de herida que hubiera entre una familia, entre personas. Todo era perdonado.
Y cuando estamos hablando de anunciar buenas nuevas a los pobres, de dar libertad a los presos, de dar libertad a los oprimidos, de anunciar el año del favor, el profeta está hablando del jubileo. Cada 50 años, durante un año, no se sembraba nada, no se cosechaba nada, sino que durante todo ese año se perdonaba, se libertaba a los presos, se libertaba a los oprimidos y había milagros. Ahora, ¿van conmigo? Ok. Ahora, Jesús está diciendo que Él ha salido del desierto lleno del Espíritu Santo y que va a proclamar esto. Pero no era tiempo de jubileo, porque Jesús no está hablando de un jubileo para el pueblo judío, sino que está hablando de un jubileo para todas las naciones, para todos los gentiles. Por eso es que más adelante, y quiero que me acompañes al versículo 23, Él empieza a decir en versículo 24, ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a una de ellas, sino a una viuda de Sarepta. ¿Qué está diciendo? Que Elías no fue a bendecir a las viudas de Israel, sino fue a una viuda gentil. Después está poniendo el ejemplo de Eliseo, que habían muchos leprosos en el tiempo de Eliseo, pero ninguno fue sanado, sino fue sanado Naamán el sirio, es decir, el gentil. El gentil. Y empieza a hablar Jesús de todo esto, y quiero que usted esté muy atento porque voy a ser muy breve esta mañana. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron y lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la cual estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. La pregunta es, ¿por qué se enojó la gente que estaba escuchando a Jesús? Y algunos predicadores dicen que él se enojó por el tema de los gentiles, por el tema de que Jesús estaba hablando de que Elías fue enviado a gentiles, Eliseo fue enviado a gentiles, y pareciera que esa es la razón del enojo, pareciera, pero la verdadera razón del enojo, escúchame, está en el versículo 20 y 21. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Cuando en la sinagoga alguien leía la ley, la tenía que leer de pie. Y después se sentaba y enseñaba sentado. Es por eso que el Sermón del Monte dice que Jesús subió a la montaña y se sentó y predicó el Sermón del Monte. Todos los maestros predicaban o enseñaban sentados. Y está diciendo que Jesús leyó el pasaje, enrolló el libro, lo dio al ayudante y se sentó. Y todos en la sinagoga lo miraban detenidamente. Versículo 21. Y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Aquí está la razón de todo el enojo. Aquí está la razón del meollo del asunto, del problema. ¿Cuál era el problema? Que el pasaje de Isaías capítulo 61, y me gustaría que me acompañes en tu Biblia, Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Versículo 1 dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a confrontar a los dolientes de Sión
En vez de cenizas, aceite de alegría. En vez de luto, traje de fiesta. En vez de espíritu de desaliento, serán llamados roles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Y mire lo que dice el versículo 4. Reconstruirán las ruinas antiguas. Lo que el profeta Isaías está profetizando, valga la redundancia, en Isaías capítulo 61, es algo que va a hacer el Mesías. Es algo que se conoce como una profecía mesiánica. Lo que va a pasar en Isaías 61 lo va a hacer el Mesías y va a ocurrir en el tiempo del ministerio del Mesías. Ahora volvamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Y va a ser muy especial esta palabra para tu vida. Lucas capítulo 4. Y vamos a ir al versículo 21. Cuando Jesús termina de leer Isaías 61, miren lo que dice. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Sabes qué les está diciendo Jesús en otras palabras? El Mesías del que profetizaba Isaías está enfrente de ustedes. Aquel hombre que iba a ser lleno del Espíritu Santo, que la presencia de Dios iba a estar sobre él y que iba a traer libertad, dice, está sentado frente a ustedes. Y allí es donde empieza el problema con los judíos. Porque Jesús está diciendo, soy el Mesías y ha llegado la hora, ha llegado el tiempo de libertad, pero no para los judíos, sino para todas las naciones. Y mira el punto, versículo 28. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron y lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la cual estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Esto hace parte del contexto de la ley y hay que entender que lo que estaban haciendo ellos era los pasos para apedrear a una persona. En la ley nos dice que para apedrear a una persona debía ser sacada afuera de la ciudad, ¿verdad? Dice que si un hijo era rebelde, sus propios padres lo llevaban afuera de la ciudad y eran los primeros en lanzar la piedra. Y está diciendo que sacaron a Jesús de la sinagoga, lo llevaron a la cumbre, afuera de la ciudad, y lo iban a arrojar por el precipicio, porque lo que acostumbraban a hacer era tirar a las personas y después arrojarles piedras encima. Lo que este pasaje está diciendo, en otras palabras, es que ellos iban a apedrear a Jesús. Estaban haciendo todo el protocolo, estaban haciendo todos los pasos, estaban haciendo todo el orden que estipulaba la ley para apedrear a una persona. Lo sacaron de la ciudad, lo sacaron de las murallas y lo iban a arrojar a un precipicio para después tirarle piedras. Pero dice el versículo 30, pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Y yo quiero decirte de parte de Dios esta mañana que el año 2021 fue un año en donde el Señor trajo libertad, trajo sanidad, trajo restauración. Fue un año del favor de Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo estoy convencido que este año fue un año del favor de Dios. Y se levantaron cosas que quisieron destruir el propósito de Dios. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Pasó por en medio de los problemas. Esta imagen de Jesús pasando por en medio de personas que le quieren apedrear es la misma imagen del pueblo de Israel pasando por en medio del mar. Es la misma imagen de después de Josué pasando por el río para llegar a la tierra prometida. Es la misma imagen de cuando el Señor partió 2 bueyes, hizo un pacto con su pueblo y pasó por la mitad. La imagen de Jesús pasando por en medio de ellos es la imagen de que Jesús, cuando estamos con Jesús, pasamos por medio de los problemas y no nos tocan y no nos hacen daño. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia, si usted lo cree.
Yo quiero decirte esta mañana que el Señor fue lleno del Espíritu Santo para traer libertad a tu vida. Y yo este año puedo ver el cumplimiento de lo que dice Isaías 61. Hubo restauración en economías que estaban pobres. Hubo restauración en corazones que estaban presos, en corazones que estaban llenos de rencor. Hubo sanidad para ciegos, para personas enfermas. Hubo libertad para oprimidos. Todo esto ocurrió durante este año. ¿Sabes por qué? Porque cuando se levantó aquello que quiso destruirlo, el Señor pasó por en medio de ellos. Es la misma imagen de una mujer que tiene un flujo de sangre y para llegar a Jesús pasa por en medio de toda la multitud. No sé si tú puedes alcanzar a experimentar lo que yo siento en mi corazón, pero te quiero decir que cuando tú estás con Jesús, puedes pasar por en medio de los problemas y no te van a tocar. Que cuando tú estás con el Señor, puedes pasar por en medio de las dificultades y no te van a afectar. Cuando tú estás agarrado de la mano de Dios, puedes atravesar lo que sea. Puedes tener personas a tu diestra y a tu izquierda que te quieren destruir, pero tú vas con el Señor. Puedes tener pobreza, enfermedad, escasez, pero tú pasas por el medio con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que le demos un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Se levantaron, versículo 29, lo expulsaron del pueblo, lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Yo quiero que tú te hagas la imagen y que veas el poder de Jesús. Personas que tenían piedras en sus manos, que lo llevaban, porque dice que lo sacaron a la fuerza y lo llevaban prácticamente a la fuerza. ¿En qué momento Jesús pasa por ellos y ellos deciden no hacer nada? Yo quiero que tú te lo imagines. Ellos están a punto de apedrear a Jesús y Jesús empieza a caminar. Y es tal la autoridad de Jesús, es tal la llenura del Espíritu Santo de Jesús, que nadie se atreve a hacerle daño. Quiero que te visualices esta imagen. Ya estaba fuera de la ciudad y lo tenían rodeado y Jesús empieza a caminar. Y nadie es capaz de hacerle de nada. Es la misma imagen de tres jóvenes en el horno del fuego. Y está el Señor con ellos y dice que ellos caminaban por el fuego y no les pasaba nada. Su ropa no olía a humo, sus prendas no se quemaban. No sé si lo entiendes, pero la presencia de Dios es tan real en la vida de una persona. El poder de Dios es tan real que tú puedes pasar por el lugar más peligroso y nada te va a pasar. Tú puedes pasar por la situación más difícil y nada te va a dañar. Tú puedes vivir la experiencia más dolorosa y nada te va a dañar. Esa es la presencia de Dios. Está la presencia de Jesús, que dice que Él llegaba a un lugar y los demonios se iban. Está la presencia del Espíritu Santo, que cuando el apóstol Pedro caminaba, su sombra sanaba a los enfermos. La sombra resucitaba muertos. ¿Sabes? Termina un año 2021 y creo que fue el año del favor de Dios. Pero también empieza un año nuevo. Y yo quiero decirte, tú este nuevo año 2022 debes empezar lleno del Espíritu de Dios. Que tú puedas caminar por en medio de la adversidad y nada te va a pasar. Que tú puedas caminar por en medio de la dificultad y nada te va a pasar. Cada imagen que hay en la Biblia, como un joven en medio de los leones, y nada le pasó. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él.
Y el llamado que Dios quiere hacernos a su iglesia es que nos llenemos del Espíritu Santo de Dios. No puedo dejar de pensar, iglesia, en Jesús simplemente caminando. Cuando todos le habían llevado a la fuerza para apedrearle y él solo comenzó a caminar y se fue. ¿Cuántos quisieran experimentar una vida así? Que solo digan, yo voy a caminar en medio de la dificultad y nada va a pasar mal. Quiero que leas conmigo ahí en Lucas capítulo 5. Y me llama mucho la atención lo que sucede en Lucas capítulo 5. Y quiero ir terminando con esto. Dice que él salió de esta ciudad. Lucas capítulo 5. Un día Jesús a las orillas, capítulo 4, versículo 31. Lucas capítulo 4, ahora sí, versículo 31. Mira lo que pasa cuando él se va. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba ¿con qué? Con autoridad, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Versículo 5. Y había en la sinagoga un hombre, y aquí es donde quiero detenerme por un momento. Jesús sale del desierto lleno del Espíritu Santo y va ¿a dónde? A Galilea, a la sinagoga. Y sale de Galilea y va ¿a dónde? A Nazaret, a la sinagoga. Y le expulsan de la sinagoga, le expulsan de Nazaret y va a Capernaum, a la sinagoga. El Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Yo quiero que tú entiendas que en realidad congregarse es muy importante para tu vida. Que congregarse no es una obligación, es algo que necesitas para vivir. Es algo que necesitas para tener la llenura del Espíritu Santo y cumplir la obra de Dios. Sale del desierto y va a una ciudad a la sinagoga, va a otra a la sinagoga, va a otra a la sinagoga. Pero después de Capernaum empieza a hacer milagros Jesús. Había en la sinagoga, versículo 33, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Iglesia, era tal la llenura del Espíritu Santo que llegó a la sinagoga y se alborotó un espíritu maligno. Pero Jesús en Nazaret había dicho lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha enviado ¿para qué? Para traer libertad. Pasa a Capernaum y trae libertad a un oprimido. Y empieza su ministerio de ahí en adelante con las viudas, con los presos, con los oprimidos, con los pecadores, lleno del Espíritu Santo. Donde él llegaba había libertad, donde él caminaba había sanidad, donde él dormía habían milagros, donde él hablaba ocurrían cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre él para proclamar el año del favor de Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Para proclamar el año del favor de Dios. Comenzó el ministerio de Jesús. Quiero que vayas en tu Biblia al versículo 38. Cuando Jesús salió de la sinagoga,
se fue a la casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Y le pidieron a Jesús que la ayudara. Así que se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre. Y cada paso que daba Jesús después de este día, le dijo a los discípulos: saben, frente a ustedes está el Mesías que va a traer un año de jubileo para todas las naciones. Voy a traer libertad, voy a traer sanidad, voy a traer restauración, voy a traer mi reino. Y salió de la sinagoga y empezó el año del favor de Dios. ¿Sabes qué quiero decirte esta mañana de parte de Dios? Que si tú permites la llenura del Espíritu Santo en tu vida, el 2022 será un año del favor de Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? El 2022 será un año del favor de Dios. Será un año de milagros, será un año de bendición, será un año donde no habrá pobreza. Será un año donde no habrá enfermedad. Será un año donde no habrá dolor en el corazón, donde no habrá sufrimiento, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Y vamos a caminar y vamos a pasar en medio de los problemas de lo que suceda, pero nada nos va a tocar porque vamos con el Señor. Quiero que se ponga sobre sus pies, iglesia, por un momento y crea esta palabra de parte de Dios. El año del favor de Dios va a empezar para tu vida. El año del favor de Dios va a empezar para tu familia. El año del favor de Dios, de libertad, de restauración, de reconciliación, de perdón. Todo lo que pasaba en el jubileo va a ocurrir en tu vida, porque el Espíritu de Dios va a estar sobre ti. Y vas a caminar en medio de la adversidad y nada te va a tocar. Yo creo que con tus ojos cerrados tú puedas creer esta palabra. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias esta mañana, Jesús. Porque a veces no alcanzamos a dimensionar lo que significa estar en la sinagoga. Pero fue allí en la sinagoga donde Jesús empezó su llamado profético como Mesías. Fue allí en la sinagoga donde Él dijo: hoy se cumple esta palabra enfrente de ustedes. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos permitas entender tu palabra, abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros oídos y nuestra vista espiritual y poder entender que tú anhelas, Señor, traer libertad en nuestros hogares, que tú anhelas traer restauración, que tú anhelas traer riqueza, que tú anhelas sanar, que tú anhelas todo el bien y el favor tuyo para nosotros y para nuestra familia. Te pedimos que nos permitas llenarnos del Espíritu Santo de Dios, y en tus propias palabras esta mañana dile: Señor, lléname tu Espíritu Santo. Yo quiero caminar por en medio de los problemas y que nada me pase. Yo quiero que mi familia pueda atravesar la adversidad y que nada pase malo. Yo quiero que mi empresa pueda caminar aún en medio del fuego y no quemarse y no dañarse. Espíritu Santo de Dios, yo quiero llegar a un lugar y que los problemas, las dificultades, los demonios, la enfermedad huyen, porque tu Espíritu está sobre mí. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús un año 2022, el año del favor de Dios, un año en donde tu gobierno y tu reino se establecerá en cada familia, en cada persona, en cada lugar de la tierra. Señor, ayúdanos a ser llenos de tu presencia, a ser llenos de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, gobierna todo nuestro ser. Espíritu Santo, que el año que viene sea un año del favor de Dios. Que el año que viene sea un año de tu gobierno y de tu reino. Que podamos estar en el templo escuchando la palabra y salir del templo a cumplir la gran comisión.
Jesús enseñó en el templo, pero salió a sanar, salió a libertad, salió a traer restauración, salió a cumplir su ministerio. Que al salir de este lugar lleno de tu presencia, que al salir llenos de tu Espíritu Santo al mundo, a la realidad, a nuestra ciudad, a nuestro trabajo, podamos llevar a ese lugar libertad en el nombre de Jesús. Libertad financiera, libertad física, libertad familiar, libertad en las relaciones, libertad espiritual en el nombre de Jesús. El año del favor del Señor viene para tu vida, viene para mi vida y viene para la iglesia Vida Abundante en el nombre de Jesús. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Amén y amén. Dele un fuerte, fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que vive y reina para siempre. Amén.